Hossam Hassan es una leyenda del fútbol egipcio, uno de los delanteros más queridos en la historia de su país, y ahora, ya como director técnico, acaba de llevar a Egipto más lejos de lo que nunca había llegado en un mundial. Pero lo que pasó apenas unas horas después del partido contra Argentina en Atlanta no tiene nada que ver con lo que pasó dentro de la cancha, frente a las cámaras, delante de todo el mundo. El técnico egipcio dijo algo tan fuerte y tan directo que ya se volvió el tema más comentado de todo este mundial y que tiene al arbitraje, a la FIFA y hasta al propio torneo bajo una lupa que nadie esperaba. Lo que dijo Hassan, la decisión que tomó después de esas palabras y por qué eso le pega directo a la desconfianza que muchos aficionados mexicanos también sienten hacia este torneo, te lo contamos con todo el detalle en este video. Quédate hasta el final porque la parte más fuerte de esta historia viene después. Antes de meternos de lleno al tema principal, vámonos con dos noticias que ya traen encendida la conversación en este mundial. La primera tiene que ver con el propio presidente de Estados Unidos. Resulta que el delantero estadounidense Folarin Balogun había sido expulsado en la ronda anterior, pero la comisión disciplinaria de la FIFA le levantó la sanción justo antes del partido contra Bélgica en octavos de final. Y aquí viene lo fuerte. El propio Donald Trump reconoció públicamente que él mismo llamó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedir que revisaran esa expulsión. Trump dijo que apenas pidió una revisión porque no pensó que fuera falta. Pero para buena parte de la afición, esto se sintió como una intromisión política directa en el arbitraje de un mundial que ya venía cargado de desconfianza hacia Estados Unidos como sede. Bélgica no se quedó callada. Goleó a los estadounidenses 4-1 en Seattle, y los jugadores celebraron imitando el característico baile de Trump, primero en la cancha y después en el vestidor, mientras la Federación Belga publicaba en sus redes sociales una imagen con la frase que ya se volvió viral, algo así como anula esto. Estados Unidos, una de las selecciones anfitrionas, quedó eliminado en octavos, y con eso se confirmó otra vez esa sensación de que en este torneo las decisiones no siempre se toman pensando en el aficionado, sino en el negocio y en el poder. La segunda noticia nos toca todavía más de cerca. La selección mexicana ya se despidió de este mundial. Perdió 3-2 contra Inglaterra en octavos de final, en un partido que se jugó justo en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México, el domingo 5 de julio. Con esa derrota, el Tri cerró su participación como anfitrión con 4 victorias y una sola derrota, terminando en el 9º lugar general del torneo, por encima de selecciones como Brasil y Portugal, pero no se pudo romper la maldición de los cuartos de final, una barrera que México no supera desde 1986, cuando también fue anfitrión. Ese partido contra Inglaterra fue además el último que se jugó en territorio mexicano en este mundial, porque a partir de cuartos de final, todo, absolutamente todo, se juega exclusivamente en Estados Unidos. Para muchos aficionados que soñaban con vivir la fiesta grande en casa hasta el final, la eliminación duele doble, porque significa quedarse fuera justo antes de la etapa más importante, la que de verdad se transmite al mundo entero desde los grandes estadios estadounidenses. Y ahora sí, vámonos con el tema central de este video. El partido de octavos de final entre Argentina y Egipto, disputado el martes 7 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, va a quedar marcado como uno de los más polémicos de todo este mundial. Egipto llegaba a este cruce viviendo ya la mejor actuación mundialista de toda su historia, porque por primera vez en la vida de esa selección lograron superar la fase de grupos y meterse a los octavos de final. Del otro lado estaba Argentina, la actual campeona del mundo, con Lionel Messi buscando lo que probablemente sea su última Copa del Mundo como jugador. El partido arrancó con una sorpresa total. Apenas al minuto 15, el defensor egipcio Yasser Ibrahim conectó un cabezazo que puso a los faraones arriba 1-0, y todo el estadio se quedó en shock, porque nadie esperaba que Egipto se pusiera al frente contra el campeón del mundo. Argentina buscó reaccionar casi de inmediato, y al minuto 21, el árbitro les marcó un penal
penal a favor, pero el propio Messi falló el disparo. El arquero egipcio, Mostafa Shobeir, le adivinó la intención y sacó el balón, dejando el marcador 1-0 para Egipto y dándole toda la confianza a los africanos. Egipto no se quedó atrás. Al minuto 58, el delantero Mostafa Siko metió el balón al fondo de la red para poner el marcador 2-0, y ahí es donde arranca toda la polémica. El árbitro francés, François Letexier, fue llamado al monitor para revisar la jugada y terminó anulando el gol. La decisión se basó en que, segundos antes, en la misma jugada, hubo un pisotón sobre el defensor argentino Lisandro Martínez, cometido por el jugador egipcio Atia, según el criterio arbitral. Esa falta ocurrió dentro de la misma fase de ataque que terminó en gol, así que todo se invalidó y el marcador se quedó 1-0. Aquí es donde entran los propios expertos mexicanos en arbitraje, porque analistas como Eduardo Bricio y Armando Archundia, dos referentes del silbatazo en nuestro país, revisaron la jugada y coincidieron en que ese gol debió haber contado, porque la falta sobre Martínez no fue tan clara, y hubo varios toques de balón entre la supuesta falta y el gol. Archundia fue todavía más lejos y explicó que el protocolo del VAR ha ido cambiando últimamente. Han cambiado el protocolo del VAR, dijo el exárbitro mexicano, y agregó que ahora, aunque pasen varias acciones después de una falta dudosa, de todos modos se está anulando el gol, algo que antes no se aplicaba con ese mismo criterio en todos los partidos. Y la polémica no se quedó ahí, porque apenas 7 minutos después del gol anulado, al minuto 67, el mismo Zico volvió a anotar, esta vez sin que nadie revisara nada, para poner el 2-0, que finalmente sí se le validó a Egipto. Con ese resultado, los faraones estaban a punto de firmar la hazaña más grande de su historia futbolística, eliminando nada menos que al campeón del mundo en octavos de final. Pero entonces llegó la remontada. Al minuto 79, el defensor argentino Cristian Romero anotó de cabeza para poner el marcador 2-1. 4 minutos después, al minuto 83, el propio Messi consiguió el empate a 2 goles, desatando la locura en las gradas y rompiendo en llanto después, porque este podría ser su último mundial como jugador. Y para cerrar el capítulo, ya en el tiempo agregado, al minuto 90 más 2, Enzo Fernández anotó el tercer gol argentino, el que le dio la clasificación a cuartos de final con marcador final de 3-2. Ese gol de Messi, además, no fue cualquier cosa dentro de su propia historia personal en los mundiales. Fue su octavo gol de este torneo, con el que recuperó el liderato de la carrera por el título de goleador y significó su 9º partido seguido anotando en Copas del Mundo, una racha que ya lo pone todavía más cerca de cerrar su carrera mundialista por la puerta grande. Con esta clasificación, Argentina espera rival en cuartos de final entre el ganador del duelo entre Suiza y Colombia, mientras que Egipto se queda afuera, pero con la frente en alto y con el mejor mundial de toda su historia. Pero antes de ese último gol, hubo otra jugada que también quedó en el ojo del huracán. Los jugadores egipcios reclamaron una falta clarísima sobre Mohamed Salah, con un jaloneo de camiseta dentro del área, que el árbitro nunca mandó a revisar al VAR. El propio centrocampista egipcio Imam Ashour lo dijo después del partido, asegurando que ahí hubo un penal clarísimo a favor de Egipto que todo el mundo vio, justo antes de la jugada que terminó en el gol argentino que sentenció el encuentro. La reacción de los jugadores y del cuerpo técnico egipcio fue durísima. El delantero Mostafa Siko, visiblemente afectado, declaró que la injusticia es evidente y clara, y aseguró que el árbitro había arruinado el esfuerzo de todo un país completo. Pero quien realmente encendió la conversación mundial fue el técnico Hossam Hassan, en conferencia de prensa, sin filtro y sin medir las consecuencias de sus palabras. Acusó directamente al arbitraje de haber favorecido a Argentina, sugirió que la FIFA tiene interés comercial en mantener a Messi y a la selección campeona dentro del torneo por motivos de mercadotecnia, y lanzó una pregunta que ya se volvió viral en redes sociales: si tantas ganas tienen de que Argentina gane, ¿para qué llaman a todos a participar? Hassan también reconoció que esta fue, sin duda, la mejor participación histórica de Egipto en un mundial, y agradeció profundamente a sus jugadores por competir de tú a tú contra las selecciones más valiosas del planeta, siendo un cuerpo técnico prácticamente en su totalidad egipcio. Y aquí es donde llega lo más fuerte de toda esta historia, lo que te prometimos desde el inicio del video, como una forma de protesta personal contra lo que él considera una injusticia deliberada.
Hossam Hassan anunció que no va a haber ni un solo partido más de lo que resta de este mundial, es decir, el técnico que llevó a su país más lejos que nunca en la historia mundialista prefirió darle la espalda por completo al resto del torneo, antes que validar, según sus propias palabras, un sistema que él considera manipulado desde el principio. Para el aficionado mexicano, esta historia pega en un lugar muy conocido. Llevamos semanas hablando en este canal de la desconfianza hacia el arbitraje, hacia el VAR, hacia una FIFA que muchos sienten más preocupada por proteger a las estrellas y los contratos publicitarios que por la justicia deportiva dentro de la cancha. Y no hace falta irse hasta Egipto para sentirlo, porque la propia selección mexicana también vivió jugadas polémicas durante este mundial. Y sabemos perfectamente lo que se siente ver cómo una decisión arbitral le puede cambiar el destino a todo un país. Lo de Egipto es apenas el ejemplo más reciente y más sonado de un problema que muchos aficionados llevan señalando desde que arrancó este formato de 48 selecciones, un formato que para muchos diluyó la calidad futbolística a cambio de más partidos, más boletos y más ganancias para la FIFA. Y con todo esto sobre la mesa, ahora te toca a ti. ¿Tú crees que el gol anulado a Egipto realmente ameritaba una revisión tan estricta del VAR? ¿O crees que ahí se pasaron de la raya? ¿Debería la FIFA hacer algo respecto a la consistencia de sus árbitros después de historias como esta? ¿O esto se va a repetir en cada ronda de este mundial? Y ya para cerrar, la pregunta de siempre en este canal, la que no puede faltar en cada video. ¿Quién es para ti el favorito real para ganar esta Copa del Mundo? Déjanoslo en los comentarios, léenos ahí abajo y nos vemos en el próximo video.